A ver cómo quedó en la lista, por favor. ¿Cansado de los mismos temas de diario, la rutina, la casa y el trabajo? No te preocupes, tenemos la solución. Píldoras de realidad, pastillas para soñar y la piña para filosofar. Agarra tu bote y siéntate, que esto va a comenzar. La piña, filosofía de banqueta. Bienvenidos. Mitos. Mitos hay en todos los países y los ha habido desde el principio de la civilización. ¿El problema? El problema es que los mitos terminan por ser parte de la historia y la historia forma el alma colectiva de un pueblo. Forma nuestras ideas, nuestros principios y valores. Una determinada visión de la historia puede catapultarnos al progreso o anclarnos a las supuestas glorias del pasado, darnos triunfos o derrotas, sueños o proyectos. Muchos países han despegado gracias a sus mitos, otros cada vez echan más raíces. El día de hoy vamos a platicar sobre los mitos que han llenado a este colectivo mexicano. Bienvenidos a La Piña, filosofía de banqueta. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de La Piña, filosofía de banqueta. Como bien lo menciona mi querido Ricardo Ran, el día de hoy vamos a platicar acerca de México y sus mitos. Así que, ¡viva México! Y para comenzar con este episodio tan chingón, porque la neta está muy interesante el tema, va a haber mucho hilo de dónde sacar hebra. Pero para comenzar quiero darle la bienvenida a mis dos carnales. Por acá se encuentra el buen Ricardo Ran y mi querido Sammy Dirijillo. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Pues muy bien, mi hermano, aquí ya una vez más, que ya esto se haga costumbre para nosotros y para todos. Y pues bueno, hoy nos va a tocar, ahora sí que dijeron en las clases de historia cuando íbamos a la escuela, pongan atención, cabrones, así es que para algo era, cabrón. Entonces, pues bueno, a echarle para adelante con este tema, porque la verdad que sí hay muchas cosas interesantes de que vamos a hablar hoy. Excelente. Aquí andamos, mi gente. Saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos por ahí a todas las personas que nos han dado sus comentarios. Un saludo a mi compa Is, que por ahí me dijo que ya no lo habíamos mandado saludos. Un saludo, cabrón. Sigue escuchando La Piña. El buen Isri, el buen Isri. Que no se cuadra de uno, pero bueno. Irri de la te Croix. queremos. Exactamente. Oye, también un saludote a mi querida Mariana Street, Mariana González, que también nos escucha muy chido. Y ahí el fin de semana me hizo unos comentarios muy perros acerca del podcast. Y fíjate que trae tema, la morra quiere venir a participar. Entonces no dudemos que la buena Mariana González nos esté acompañando de este lado. Bienvenida, Mariana. Cuando quieras, aquí tienes el micrófono listo, Mariana. Excelente, pues bueno, ya escuchamos ahorita un poquito en el intro que nos leyó Ricky acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, que la neta lo estuvimos preparando durante este mes de septiembre y también como, bueno, sabemos que estamos en fechas por ahí importantes para todos que somos mexicanos, pues decidimos armar este capítulo, ¿no? Que viene bien interesante, donde yo creo que vamos a analizar, si bien a México y sus mitos, pero también de qué manera estos mitos influyen en la sociedad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa mentalidad mexicana que a final de cuentas, bueno, se extiende a Latinoamérica, pero ahí dependiendo de la región va cambiando un poco. Sin embargo, uno piensa o se va con el dicho o más bien la famosa frase, ¿no? De ¡Viva México!, que ahorita está muy de moda, nos une a todos los mexicanos, pero ¿qué hay atrás de esta frase, no? ¿Y qué hay atrás de lo que día a día como mexicanos vamos haciendo? ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿De qué manera interpretamos nuestra historia? ¿Y cómo esto ha venido tanto afectándonos o beneficiándonos? Pues bueno, yo creo que principalmente acabas de tocar, yo creo que un tema muy, muy importante, cabrón, porque el tema historia, desde que ahí iniciamos, yo creo que es un tema que, y me sumo yo creo que a esa parte, que no nos involucramos mucho, realmente desde que le dices a alguien que, oye, ¿quiénes fueron los héroes de la independencia contra los de la revolución? Ya vale madre todo el asunto.
Los confunden. Totalmente, o sea, es un tema que yo creo que digo es importante, digo, pues desde niño lo hemos visto, pero yo creo que es importante no nada más quedarse con eso, digo, porque a veces con eso básico que tenemos como cultura general, realmente que a final de cuentas nosotros, que ahorita digo, yo ustedes me van prácticamente a enseñar a mí, es un tema que lo básico es bueno, pero está muy bien no quedarse con eso, sino investigar un poquito más, realmente qué pasó, cómo fueron dándose las situaciones en el tema de los sucesos que han trascendido a lo largo de todo este tiempo. Pero yo creo que también prácticamente yéndome como a un esquema social, un entorno así meramente de todos los mexicanos, esa identidad yo creo que inicia desde ahí, ¿no? Desde saber cómo fue toda tu historia, cómo ha pasado, y que incluso a veces hasta vergüenza le da a uno, cabrón, que gente de otros países sabe mucho más de la historia de México que uno mismo. Excelente. Fíjate, acabas de tocar un tema bien interesante y la verdad es que, siendo honestos, yo tenía un pequeño sesgo en esta parte, ¿no? O más bien no tenía como que mucha claridad en esta parte. Dentro de lo que acabas de mencionar dijiste historia, pero para partir, ¿qué es la historia? Partamos de qué es la historia. Mira, yo me he fijado que la historia siempre, bueno, la historia que conocemos, la realidad, la que nos enseñan, es la historia que cuentan los que ganaron. O sea, es esta historia los que ganan son los que escriben la historia y por eso es que existen buenos y malos y porque siempre van en alzar lo que más les conviene, güey. Entonces, la idea de este podcast es platicarles y encenderles esa chispita para que se cuestionen sobre la historia que nos están contando. Porque la realidad, podemos ver que muchos creen que la historia está llena de mitos, pero es al revés. Los mitos son los que hacen las historias. Se van contando tantas veces esta serie de mitos y al final de cuentas, pues es esto. Como no conocemos el otro lado, nos vamos creando esa imagen o esa ideología sobre un supuesto que no necesariamente tuvo que ocurrir así. Tan es así que hablábamos que a veces nos sentimos tan patriotas o nos creemos tanto esos mitos que los hacemos parte de nosotros y parte de nuestra identidad, güey. Ok. Y en este sentido, bueno, vamos, me latió lo que dijiste ahorita, que la historia la cuenta quien ganó. Entonces, para tener claro esto, la historia es simplemente, ¿cómo lo puedo explicar? No sé, lo que otros ojos vieron, más aparte lo que le sumaron, lo escriben y eso es lo que nosotros estudiamos y entendemos por historia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Aquí en México nos dejamos llevar por la historia que nos marca la SEP o la Secretaría de Educación Pública, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y bueno, de ahí tenemos que entender que, bien lo menciona Ricky, la historia pues la cuenta quien ganó, la enaltece como ellos creen que fueron para darse estas glorias, ¿no? Digo, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene sumado a la religión y es algo que traemos desde nuestros ancestros. O sea, desde que se empezó a escribir o a decir la historia, bueno, por ahí ha tenido toques de cada narrador, se puede decir. Sí, y al final de cuentas es esto, o sea, la historia, los mitos, todo esto es lo que te da la identidad como un pueblo, como una civilización, por eso nos sentimos tan patriotas, por eso si te fijas, y no es exclusivo en México, o sea, todos los países tienen sus mitos y sus historias, entonces eso es gran parte de lo que les va a dar la identidad como nación o como pueblo. Podemos ver, por ejemplo, que los alemanes, por sus mitos, que es un tema más guerreros, son muy, muy aguerridos. Los mitos de Estados Unidos, por ejemplo, el tema del supuesto, se me fue el nombre, del Principio Manifiesto. Sí, creo que sí. Sí, Principio Manifiesto. Sí, entonces eso le da como que son el pueblo elegido, el que va a ser el héroe para salvar a los demás. O sea, es lo que les da su identidad de sentirse superior a los demás y que tienen la responsabilidad de sacar además a las demás naciones adelante. Ok, que esto va sumado al sueño americano, ¿no? Esta idea de esta idea mesiánica, de que son los mesías. Exacto, entonces vuelvo a lo mismo. Tus historias, tus mitos, tus leyendas, es lo que te forma ese colectivo que te da la identidad como país o como pueblo. Güey. O sea, digo, yo ahorita quiero aprovecharlos mucho ustedes porque la verdad este es un tema donde yo sé que ustedes traen más aportación, entonces quiero entender esta parte. Entonces,
esas identidades que se crean o esa como programación, si lo estoy entendiendo bien, como Sí. esa programación que dice un cabrón, oye, ¿sabes qué? Yo crecí desde esos temas históricos y eso, el decir, no, pues siempre fuimos muy chingones, 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 lleva a que un país hoy en día sea lo que, o sea, por ejemplo, un Estados Unidos es lo que es base a toda esa mentalidad histórica que se tuvo o toda esa manera de cómo adoptaron toda esa historia. Sí, claro, Sí. totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la historia de México, ¿qué pasa con la historia de México? Nosotros siempre hemos tenido una historia de héroes derrotados, güey. No tenemos el principio como de un victorioso, güey, porque lo bueno siempre nos genera, como decíamos en otros episodios, como ese temor a que lo bueno trae algo malo. Entonces siempre nos llevamos por ese derrotado, por ese principio de que por lo menos dimos todo. O sea, ahora sí que, y nos aplica en todo, como en los partidos de fútbol, güey. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, güey. Sí, Celebramos, por ejemplo, y todo viene desde como nosotros vamos asimilando la historia, como nos fueron contando, porque todo lleva a intereses privados, de cómo nos fueron contando la historia, cómo la agarramos y cómo la percibimos, güey. Porque al final de cuentas a todos nos cuentan y todos tenemos la ideología de que somos un país conquistado, güey. Entonces, ese es un buen libro que les voy a recomendar. Se llama Los mitos que nos dieron traumas, de Juan, ay, se me fue el nombre del autor, ahorita se los comento. Él nos habla, por ejemplo, de este aspecto, güey, de estas creencias que agarramos, decimos nosotros, y decir que somos un pueblo conquistado, güey. Nos alabamos mucho el sentido de que somos una raza prehispánica, güey. La realidad es que, hablando sobre las culturas prehispánicas, pues compartimos el mismo territorio, pero no tenían la misma ideología, estaban en distintas partes del territorio, con sus distintas creencias y todo eso. Había unos pueblos más dominantes que otros, pero no tenían esa identidad como país de conformar una misma ideología. Nuestra cultura como México se formó a partir de la conquista, y es por el tema de la combinación de los españoles con estas culturas prehispánicas. Entonces, el tema es ver, a lo mejor no somos un país conquistado, güey, sino somos la fusión de dos culturas, y eso es lo que nos hace a nosotros ser lo que somos, güey. Entonces nos vamos comiendo este tipo de mitos, güey, de que somos un pueblo conquistado, porque así nos enseñan, güey. Nos enseñan, todos tenemos la creencia que no, que éramos una cultura muy avanzada, aquí no había vicios, no había enfermedades, no había nada. Llegaron los españoles y nos echaron a perder, cabrón. Exacto. Entonces, eso es ilógico. No podría haber pasado, porque eran 400 los que venían con Hernán Cortés, y se supone pues que éramos una raza superior. Entonces es ilógico pensar que 400 personas acabaron con todo un país. Esos temas lo vemos en el fútbol, nunca llegamos, los niños héroes, o sea, ganamos una batalla pero perdimos toda la guerra, la independencia, o sea, siempre hemos sido... nuestros héroes de independencia, nuestros héroes de la revolución, siempre fueron de los que fueron perdiendo, güey. Entonces nos hemos creado como esa ideología de ser, o una identidad de que jugamos o competimos como siempre, como nunca, pero perdemos como siempre. Sí, y fíjate que a mí me llama mucho la atención esta parte, como te comento, porque la realidad que, digo, si nos vamos a temas mucho más atrás de todo el tema revolución y todo eso, la independencia y todo ese tipo de cosas, yo también creo y también tenemos esa como sentimiento de decir, pues sí, cabrón, de repente igual todas esas cosas que nos pasan aquí en el país, la manera de cómo actúa la gente, claro, de alguna manera viene de una programación muy antigua, pero fíjate que también me llama mucho la atención porque no sé también si en esos puntos donde igual empezamos a ser conquistados, obviamente se desvirtúa todo, porque antes era casos contrarios. Por ejemplo, yo en algún momento fui el tema de los aztecas y todas esas culturas. O sea, los aztecas, claro, no eran gente, o sea, no una cultura tan relajada, cabrón. O sea, fueron en algún momento, según yo, y me corrigen si estoy mal, fueron conquistadores y eran unas situaciones que eran muy cabrones esos güeyes, o sea, y hoy viene todo este tema, como tú dices, de empezar a generar, bueno, que vienen los españoles, los franceses y todo eso,
y eso empieza a darle otro rumbo. Pero, por ejemplo, en esos puntos, yo siento que nosotros como pueblo sí tuvo esa influencia totalmente a venirnos a cambiar el asunto, porque pues no éramos un pueblo así. Ahora imagínate, si nosotros hubiéramos crecido con esas, no sé, mismas creencias que antes se hacían, esos mismos, las mismas costumbres, ¿cómo seríamos hoy en día? Ahora, ahí diste en un buen punto que es algo de lo que podemos aclarar. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Cuando llegó Hernán Cortés, venía él con 400 hombres, güey. O sea, él era 400 hombres y obviamente pues derrocaron al Imperio Azteca, pero no fueron ellos solos, güey. O sea, el Imperio Azteca tenía demasiados pueblos de otras culturas sometidos, entonces se sumaron a él más de 150,000 hombres de otros pueblos, que fueron los que ayudaron a conquistar al Imperio Azteca, no necesariamente a México, porque México como tal no existía. Sí. Entonces, es lo que te digo, es como vemos la historia. Por una parte podríamos decir, sí, güey, pues fuimos los demás pueblos con ayuda de los españoles que conquistamos otro pueblo. No necesariamente daba la identidad, la cultura azteca a todos los mexicanos. Entonces, a partir de eso, porque también nos ponemos a analizar, y este tema es muy interesante, güey, lo estamos leyendo y un libro te lleva a otro y te agarras investigando, y por ejemplo, hablamos de la independencia, o sea, ya avanzando un poquito más en la historia, hablamos de la independencia, pero ¿nos independizamos de qué? De los españoles. Ok, pero ¿qué pasó? ¿Qué idioma te quedaste hablando, güey? Su idioma. ¿Cuál es la religión que quedaste? O sea, te independizaste de los españoles y volviste a adorar a Huitzilopochtli y los demás dioses. A la Coatlicue, ¿no? Y ¿sí? Te quedaste sus dioses, te quedaste su religión, te quedaste su idioma. ¿Qué es lo que te hace más sentido? O sea, los platillos mexicanos, los que nos dan orgullo, es una combinación de los platillos prehispánicos con temas españoles. El traje de charro, la música de mariachi, el tema de... hasta el chocolate, cabrón. Pues la bebida. Guadalajara, cabrón. Exactamente, ¿Por qué se llama Guadalajara? O sea, el tequila, el taco, todo sí, eso. o sea, el tequila, por ejemplo, las culturas prehispánicas bebían bebían bebidas del agave. Uh-huh. Pero el tequila como tal se forma por la destilación, que era un proceso que les enseñaron los españoles, güey. Totalmente. El tema del chocolate, les digo, güey, o sea, sí tomaban cocoa con otras madres, pero la leche, pues no había vacas en México, güey, esa la trajeron los españoles. Entonces, ¿te fijas cómo lo que nos da sentido, güey, es una combinación? Oye. Y todo sería distinto si lo adoptáramos de otra manera? Exacto. De hecho, por eso hay tanta gente que toma leche y se está cagando, ¿no? O sea, esa intolerancia a la lactosa no es mamada, güey. Puede sonar como una pendejada o bizarrés, pero en realidad es que, o sea, tenemos muy poco tiempo tomando lácteos de esa manera, güey. O sea, y está comprobado científicamente ese pedo. Ahora, a mí se me hizo una mamada, digo, los que recuerden aquí en Guadalajara, el gobierno de Guadalajara hace como 3 años instaló una obra de arte ahí en Federalismo, cerca del refugio, que se llama el sincretismo, ¿no? Que en pocas palabras es una... pues no sé... Esa combinación de exacto, culturas. De la Virgen de Guadalupe y la Coatlicue. Y bueno, la gente empezó a hacer manifestaciones y obviamente partidos políticos lo tomaron, ¿no? Como tema político y de interés. Pero se me hace pues un poco para tomar como sátira, ¿no? De que decimos, sí es cierto, nos independizamos el 15 de septiembre con el grito de Dolores, ¿no? En 1810, pero hasta el día de hoy, bueno, la gente sigue yendo a rezar, ¿no? Ahí el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe en México, siendo que es uno de los estandartes o de las armas más potentes que tuvo la conquista. Sí, podría haber de ese lado. ¿No? O sea, entonces, a final de cuentas, creo que aquí lo que hay son bastantes sesgos o partes que no vemos de la historia, que incluso a mí me sorprendió mucho cuando Ricky me platicó acerca del libro que acaba de mencionar. Es esta parte, digo, yéndonos un poco a lo que hablábamos de la revolución, ¿no? Tenemos a Hidalgo como el amo y dios de la patria, o el padre de la patria, pero pues en realidad a ese güey lo chingaron antes del año. O sea, sí, una batalla de 11 años nada más estuvo 4 meses. Aparte ese cabrón venía de españoles, güey. Sí, o sea, pero es que es lo mismo, güey, es que es ese tema, güey. En realidad la independencia la empezaron los criollos, güey. Los criollos que sentían el sesgo porque no tenían los derechos de los españoles, de peninsulares, y tampoco pues los indígenas no ellos eran nomás ahora sí que
podemos decir, la carne de cañón, güey. Pues sí. Entonces ellos se pelearon de ambos lados, estuvieron peleando de ambos lados, y fue esto, güey, fueron los mismos criollos los que empezaron a buscar la independencia, güey. O sea, todos los criollos, Morelos, Hidalgo, Iturbide, todos ellos fueron, y españoles fueron los que hicieron la independencia, güey. Y fueron por fines que tenían meramente ellos, güey. Podríamos decir sinceramente que el padre de la independencia fue Iturbide, güey. Totalmente. Porque él fue el general que por medio de acuerdos generó tratando de evitar más levantamientos, fue el que firmó la independencia, güey. Uh-huh. Fue el que logró consolidar eso y de hecho fue el que le dio el nombre a México, güey. Sí. Entonces, pero necesitamos esta figura de héroes, güey, derrotados porque un héroe derrotado dio moralmente todo lo que pudo de él, güey. Y en cambio un ganador, pues sí le puedes buscar como esos defectos o ese tema. Entonces necesitamos como esas aspiraciones en el país para dar esa imagen, güey. Sí, que de hecho, ¿cuál es el discurso mexicano? El de hay que chingarle y salir adelante porque así nos tocó ser en la vida. Ahora, lo que dices es totalmente de acuerdo, porque ¿por qué chingados no se festeja el famoso abrazo de Acatempan, ¿no? Que fue donde en realidad comenzó la independencia. ¿No lo festejas tú, güey? ¡Ay, cae! Es más, ¿qué día fue? Paso ¿Qué a día la fue? derecha, cabrón, porque... No, es que mi compadre y yo Que estamos abrazando. Pero, bueno, sí siento lo que dices, digo, y todos tenemos la idea de que salimos y prendimos la lóndiga de granaditas y el pípila y la chingada, pero pues en realidad, o sea, digo, y mediando fue lo de Iturbide. La realidad es que vieron la oportunidad y la manera de independizarse de España, mandarlos a chingar a su madre y empezar en México. Lo mismo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí, es que mira, ahorita si tocas Estados Unidos, estamos hablando, son dos contextos totalmente independientes de cómo fueron los orígenes de cada pueblo. Pero Washington era un capitalista, empresario y la chingada, y ese güey fue el que se levantó. Pero a lo que voy, por ejemplo, aquí en México nos consumimos esa idea de que vinieron, nos conquistaron y nos vimos como un pueblo oprimido en donde nada más vinieron a sacar los recursos y nos metieron como esa ideología ya más medieval, más feudal que tenía España, güey. Uh-huh. En cambio en Estados Unidos, güey, el tema era de que venían los ingleses, güey, con los calvinistas, con esta idea, güey, que decía del principio manifiesto, uh-huh. Con la idea de la tierra prometida, donde venían a hacer negocios, güey. O sea, la reina de Inglaterra no venía como en el caso de España a recibir, sino venía como un partícipe más de una sociedad mercantil, güey. O sea, la idea era prosperar. Todos venían con la idea de prosperar en Estados Unidos, por eso fue que Estados Unidos tiene un despegue distinto, güey. Traían tierras que no habían sido conquistadas, más difíciles de trabajar, y donde la gente venía con el afán de progresar, güey. Y acá no, acá venían a consumirse los recursos, oprimieron a cierta parte de la población indígena o original del país, y eso fue, güey. Y la independencia fue ese tema de oye, España empieza a apretar un poquito más, que quiere un poquito más, que subió del quinto a un tercio de los impuestos que tenían que dar. Entonces dijeron, oye, nos está tratando mal y todo esto, mejor que se quede con lo mismo que estamos aquí, pero para nosotros. Entonces viene ese choque de ideologías donde es completamente distinto cómo son nuestros vecinos del norte y nosotros. Sí, no, y yo lo entiendo, porque por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho, Elon Musk, ahorita con la mamá esa que trae de conquistar Marte, trae el mismo trip que traía Inglaterra cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? En el caso de, bueno, nos vamos a traer gente de no tantos recursos para que trabaje conmigo un rato, ya una vez que pagó como su traslado y todo el pedo, que haga su vida aquí mismo, ¿no? En territorio americano, el famoso sueño americano. La diferencia o lo que mencionas es que, por ejemplo, España, bueno, o lo que la banda se siente oprimida es porque los españoles agarraron a los mexicanos como esclavos, ¿no? Y tomemos en cuenta que en ese entonces Inglaterra ya traía sus esclavos que eran de África. Sí, o sea, en esta parte es ahí donde se genera ese como cierto resentimiento. O sea, por eso hay más descendencia afroamericana en Estados Unidos, como lo dices, por el tema de los esclavos que tienen, pero Estados Unidos desde un principio adaptó y se generó esa identidad de que eran una comunión, güey, de varias culturas, varias religiones. De hecho era como, aquí puede ser libre, güey, o sea, ese es el sueño americano. Exactamente, aquí puede ser libre de credo, de todo, y es ese tema. Ellos tenían y adoptaron esa esencia de que es una
Culturalidad. Es Multicultural. Exactamente, y aquí no, güey. Aquí el tema es que seguimos diciendo que somos conquistados, güey, cuando en vez de aceptar que somos una combinación, güey, si tuviéramos esa idea, güey, de que somos un pueblo que surgió de la combinación, güey, de dos naciones, y que lo que nos da orgullo, porque sí está bien, o sea, sí somos muy prehispánicos y todo el tema, pero también nos tiene que dar orgullo esa parte también que viene, y no es porque empiecen a decir al rato tirando hate, ese puto se siente español. Señores, o sea, quieren el macho mexicano con bigote. No, nuestra raza y prehispánica no tenían bigote. Y es lo que más, el sombrero de charro. No, señores, pues eso también es parte de la multiculturalidad que nos dio este tema de la conquista. México como tal nació a partir de esta conquista. Y ese es el tema, o sea, lo que más me causó ruido a mí y quería compartirles es eso, güey, ese que tenemos que empezar a investigar y a adoptar como ese tipo de ideas o ser más abiertos pues a este tipo de... Ahora, no sesgarse también porque, por ejemplo, es lo que yo hablaba en un principio, ¿no? Nos dejamos llevar por los libros de historia, pero ¿quién pone la historia? O sea, aquí no nos tenemos que olvidar lo más importante. Todo el tema es poder. Y mientras a las personas las tengas creyendo lo que tú quieres que crean, pues va a estar todo a gusto. O sea, a final de cuentas, ¿qué te conviene que aprendan? Digo, no lo hablo en el caso de México, pero por ejemplo, sí me tocó ver libros de primaria cubanos donde, no manches, o sea, te ponen al yanqui como la chingada, güey. Te ponen al gringo como un hijo de la chingada y vamos a levantarnos en arma contra esos güeyes. O sea, ¿qué les estás enseñando a los morros? Y fíjate que eso es lo que digo, ahorita yo los escucho mucho en este tema y prácticamente yo creo que esa es la parte fundamental en todo este tiempo. Somos como esa persona, como ese niño que creció medio mal programado y que fue creciendo y hoy en día le quieres pedir mucho y pues ¿de dónde, cabrón? O sea, como lo que les decía al principio, nos quejamos tanto a veces de las, digo, y no generalizo, yo sé que hay muchas excepciones, pero hay mucha gente que dices tú, cabrón, o sea, como por ejemplo acá la línea 3 ya te están inaugurando acá en Guadalajara y ya rayada que dices, cabrones, o sea, yo por ejemplo, yo no consigo una situación así que dices tú, esto es para bien de todos ustedes y tan rápido le quieres dar en su madre. Pero fíjate que la verdad sí me parece muy, muy interesante como esto que comenta Ricky, que comentas tú, Nacho, que prácticamente es como esa programación que dices, cabrón, es que hemos crecido desde añales pensando y teniendo estas ideas de que el tener es malo, de que la historia te está diciendo que por ese lado no va, que es una manera histórica, o sea, la historia la están utilizando como para empezar a acomodar ese control nacional. Puta, está cabrón, o sea, la verdad. O sea, y creces con la idea de, güey, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Y es, o sea, de, pues yo no voy a perder, güey. Y fíjate, hoy en la mañana yo estaba platicando con mi novia ese tema, decía, es que íbamos pasando por un paso a desnivel y todas las tomas de agua abiertas y echas un desmadre, ¿no? O sea, no manches, esta madre es para bien, o sea, un día te estás incendiando, cabrón, y llegas y apagas tu carro. Y de verdad eso nunca me había puesto a pensar esa parte, el por qué, ¿no? O sea, como dicen, empiezan a rascar al trasfondo y dices, cabrón, ya sé de dónde viene, ¿no? Y sí decía, no man, ¿por qué chingados a la gente es así? ¿Por qué de repente no tenemos esa manera de decir, cabrón, tenemos un vecino que es del primer mundo, que también tiene sus pinches lados muy oscuros, pero son gente que sabe respetar muchísimo en muchos ámbitos y nosotros no tenemos esas capacidades y por más que el tiempo pase, a veces se desvirtúa más que lo que mejora. Entonces, fíjate que la verdad eso es un buen análisis, yo creo que recomendable para todos el pensar en eso, porque yo creo que desde ahí puede venir un cambio de maneras individuales para decir, cabrón, yo creo que hay que quitarnos esas mentalidades que por mucho tiempo, que desde niños hasta en el mismo libro te dice, mira cabrón, ve y aprende esto, que hay que tener mucho cuidado y la importancia, como ahorita lo tienen ustedes, de decir, cabrón, investiga un poco más allá, para que no creas prácticamente todo lo que te dan de primera mano. Pero es que también la gente es huevona, güey, y no tienen el hábito de leer, porque se dejan ir por las pinches novelas, güey, donde te platican que el pobre es el bueno, que el jodido es el que sale adelante y que por obra del Espíritu Santo la morra que vende cachitos se va a hacer millonaria, ¿no? Ahora, o sea, es leer y no nomás tampoco comprarte lo primero que estés leyendo que contradiga al status quo. O sea, es ir leyendo, seguir leyendo, vuelves al original, lees, comparas, te vas creando un criterio y cada quien, eso es lo padre, o sea, que cada quien se vaya creando un criterio
y que tomes lo bueno y lo malo. O sea, porque, por ejemplo, este libro que les comentaba, del de mitos que nos dieron traumas, el vato trae como un ligero por ahí tirar a la cultura prehispánica, güey. A mí sí me gustó. Entonces, o sea, es ese tema, pero como te digo, agarras lo que te sirve, agarras, comparas, investigas todavía más y te vas creando un criterio, güey. Porque al final de cuentas, pues, veamos, volvemos a lo mismo. ¿Quién escribió la historia, güey? Los que ganaron, güey. La historia totalmente de nosotros, de independencia, de conquista, de revolución, de todo, nace a partir de la revolución para legitimar, güey, el poder, güey, para legitimar el movimiento que se había gestado, güey. Entonces, por eso se fueron desvirtuando ciertos mitos, ciertas leyendas. Ahí está el tema de los niños héroes, güey. Fue por ahí, creo que venía un presidente de Estados Unidos y teníamos que dar por ahí una buena imagen. Y, si no me equivoco, encuentran, ya viene el presidente y, mira, aquí están, encontramos los 6 cadáveres de los niños héroes, güey. Entonces, no hay que hacerle estudios ni nada, pero hay que hacerles un monumento y todo, y se celebró todo en aras de que venía el presidente de Estados Unidos. Y así nos fueron vendiendo la historia, y a lo mejor sí eran unos cadetes y todo, pero de ahí se fue desencadenando todo el mito, güey. Entonces hay que ver que no todo es como nos lo contaron, hay que rascarle. Pues poner en tela de juicio, güey. Digo, a final de cuentas, bien lo mencionabas, ¿no? Digo, en el caso mesiánico de Estados Unidos, que nos pinta esta idea de ser don chingón, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, justamente pensábamos que quién iba a sacar la primera pinche vacuna. Y nos dimos cuenta que en realidad, pues Estados Unidos es un cabrón común y corriente, ¿no? Que nos tiene atiborrados de Hollywood con historias bonitas, con historias donde nos salvan de los extraterrestres, de los rusos, de los soviéticos y de mil gente más, ¿no? Pero, pues te das cuenta que es eso, o sea, un solo mito. Digo, al final del día es interesante cuestionar la historia, pero ¿cómo chingados vas a cuestionar la historia cuando de manera dogmática te la meten en la escuela? La historia, ¿eh? O sea, la historia, pero sí, o sea, pero es que es verdad, o sea, no mames, desde que estás en tercero de kinder o primero de primaria te sacan vestido de Pancho Villa, cabrón, y ni siquiera sabes quién era Pancho Villa bien, güey. Es más, yo te puedo decir ahorita, güey, con la idea que yo tengo de quién era Pancho Villa, a mí me ponen a los 4 cabrones de la revolución, güey, y digo, arre, en su madre le querían dar a Porfirio Díaz, ¿no? Y después te das cuenta pues, que no es así. Por ejemplo, ese es lo chistoso, güey. Nos pintan los murales revolucionarios o por revolucionarios y vemos a Carranza, a Villa, a Zapata, a Madero, vemos a todos juntos, güey, cuando la realidad es, y todos nos imaginamos que son todos ellos contra Díaz, güey, pero la realidad es que ellos se mataron entre ellos, güey. O sea, Carranza mandó matar a Zapata y a Villa, pero luego los ponen juntos en el mismo mural y luego a Madero y Obregón se mataron todos entre ellos. Entonces, es ese tema, güey. No, nos cuentan de una manera light y los representamos a todos los niños disfrazados y todo eso, pero no entienden el porqué, güey. Nada más era ver el tema de Díaz, todos contra Díaz, güey. Uh-huh. Entonces es ese temita de meternos más a... Exacto. Y ahora, también otro Benito Juárez, ¿no? Que, por ejemplo, el Peje ahorita la cagó en la semana diciendo cosas de que a Mussolini le habían puesto así por él, ¿no? Digo, todos tenemos pintado a Juárez como que fue el mejor. Y, ¿de verdad sí? No mames. Sí, ¿de verdad sí? Sí. Ay, no mames. A Benito Mussolini le pusieron así sus papás en honor a Benito Juárez. No mames, pues vean cómo es la historia de Peligrosa si no la conocemos. Bueno, que ambos fueron unos hijos de la chingada, ¿no? En menor medida porque Juárez se sentó en el poder 15 años. Digo, yo entiendo que hay un lazo fraternal con el carnal, pero digo, a final de cuentas no hay que sesgarnos en esta parte. También fue dictador, güey. Entonces, bueno, quizá por eso sí se llamó así Mussolini. Pero bueno, al punto al que vamos es que, digo, ni Díaz fue tan cabrón, güey. O sea, todas sus ideas, es cierto que metió el tren aquí, digo, sin también enaltecerlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las líneas férreas que había iban de las minas a los puertos, cabrón, para hacer negocio. Y considero que esta parte es la que no tenemos que olvidar. Digo, a final de cuentas nos quejamos de un gobierno actual que se roba y que hace sus business, pero cabrón, siempre estamos poniendo a la misma gente en el poder, güey. A mí, digo, respeto a quien tenga ideología de Andrés Manuel o de cualquier otra personalidad política, pero el discurso siempre es el mismo, cabrón, de confrontar contra el otro. Pocas veces dicen, nos vamos a sentar a mediar, a negociar, güey. No. O sea, siempre es tirarse, ¿no? Son dos bandos, los buenos y los malos.
y obviamente agarran a sus simpatizantes, de la misma manera se enfrentan, cabrón. Pero ¿por qué no mediar, güey? Pues es que a final de cuentas yo creo que en todo momento, o sea, por ejemplo, como ahorita las situaciones que pasan en la actualidad con el presidente y la oposición y la chingada, eso hubo toda la vida, cabrón. O sea, siempre lo va a haber y como tú bien lo dices, o sea, no hay un bueno y un malo, cabrón. Simplemente hay gente con pinches ideas distintas. Claro, también, yo sé que ha habido muchos hijos de su madre que dices tú, cabrón, no mames, es que esto por más Sin miedo, cosa compadre, que le hijos de hable, puta. sí. con esas cosas Oye, que quieres ver con que, Yo me voy a dar un balazo en un huevo con eso de Benito Mussolini. No puedo creer que de verdad le hayan puesto así por Benito Juárez. Sí, güey, pero ahí el tema de la controversia no fue que haya dicho eso por error, sino que lo mencionó a Benito Mussolini Sí, en la ONU. En la ONU, güey. Entonces dices, ay, cabrón, era un fascista. Y estamos hablando de... Le pusieron a Adolfo por... Sí, o sea, este güey AMLO más por el tema de decirle que Benito Juárez y Sí. que nosotros somos ejemplo y inspiración. Pero pues, exacto, güey. O sea, no, pues Adolfo por Adolfo López Mateos. Sí, no mames. Pero fíjate que a final de cuentas, yo creo que también ese cabrón a veces la riega por mucho, porque también su estandarte político es, no, que Benito Juárez y los héroes y yo soy muy partidario de todo esto, y cae en esas. Pero pues es que es Pero, populista, güey. ¿sabes por qué cae en eso? Porque ese es de todos los héroes patrios que ya tenemos en nuestro imaginario, es el que más se adapta, güey, a ese tema de oye, es una gente humilde, llegó al poder, va a ayudar a los claro. al poder. Exacto. Y volvemos a exactamente al mismo punto, que dices, toda la historia, cómo la siguen usando por un tema de control. De A huevo, hacerte no, y ver te voy a ese decir, pedo. fíjate, hasta en las novelas, cabrón, cómo Talía se hizo rica de ser pobre 3 veces, cabrón, con las 3, Marimar, María Mercedes y la otra cabrona, güey. O sea, es lo mismo, el pobre que se empodera y se vuelve rico, o sea, no, pero ya, fríamente viéndolo, güey, es el mismo contexto, ¿sí me explico? Y de hecho yo creo que es la idiosincrasia de la mayoría de la clase media mexicana, güey. De me voy a chingar acá para volverme rico y bueno, de ahí cambia mi vida. Porque las novelas, cabrón, ¿de qué te hablan? Pues sí. Y suena una mamada novelas y a lo mejor es mucha gente va a decir, yo es no vi que novelas, sí, ¿cómo vergas? es No, que o sí sea, está todos muy estamos cabrón. enfocados en ese Sí, pedo. sí está muy cabrón, es como lo que hace ratito... O educados por ese pedo. Sí, lo que platicábamos hace ratito de la batalla de Puebla, que decía, no, pues que la batalla de Puebla, que pues se ganó de chiripa, que porque pues bueno, simplemente el campo donde fue la batalla de Puebla, que pues bueno, no tenía las condiciones para que los franceses decían, pues no mames, cabrón, llegaron de aquí llovió y se nos atoraron todos los pinches cañones, pues por eso nos dieron en la madre, no por tan buenos las estrategias que eran de nuestro pueblo. Y acá platicándolo con mi comadre, decía, no mames, güey, pues esa madre es como lo que me comentabas, que pues fue o sea, como que el... Sí, o sea, nomás ganamos una batalla y la celebramos, pero es como que si hablamos de fútbol, ganamos el primer tiempo y nos cogieron en el segundo tiempo. güey. Oye, cabrón, y hasta los gringos lo festejan, no mames, cada 5 de mayo y acá está pelea estelar de box y el Mayweather sale ahí con gorro y la chingada. Sí, o sea, que hay eventos importantes, o sea, yo sé que los hay, que también en algún momento digo, no es toda una crítica de decir, ay, no mames, todo el mundo se pasó de pendejo y no hicieron cosas que aportar. No, yo sé que sí las hubo, pero como bien lo dices, tanto se desvirtúa la situación de que déjame, te lo pongo de esta manera para poder después controlarte de esta otra, y dices, cabrones, o sea, hasta en eso nos están quitando, siento yo. Sí. Hasta eso, sí. el decir, cabrón, ni me la contaste bien, ni mi historia la disfruto como debe de ser, ni me la sé como debe ser, y ni la aprovecho, cabrón, porque... Claro. Y aparte también hay que tener en cuenta que de aquí en adelante, güey, la historia cada vez se va a ir volviendo más simple por este pedo de la globalización, cabrón. De hecho, no más simple, güey. Si te pones a pensar, yo ahí sí voy a discrepar de ti, porque si te pones a pensar, o sea, los nuevos niños tienen más historia que aprenderse, Sí, cabrón. pero es más light, cabrón. O sea, Bueno, ya, pero no, te güey, mames, o sea, porque no, estás pero- globalizando todo el pedo. Pero Por también eso, te voy a decir una cosa. O sea, pero ya tienes que agregarle más temas y estamos No, creciendo. Ay, no mames, pero no, ¿tú crees que se no. van a meter a ver acá la revolución? La verga? Güey, van a entender. No mames, es más, te apuesto que en 20 años van a estar hablando de la puta película de Coco como si fuera el Día de Muertos tradicional mexicano, güey. ¿Y no es? ¿Qué es lo que te digo? Pero O sea, te voy a decir ese una es cosa. el punto al que voy y no está mal, güey. Pero ahorita todo enfocado más en cuanto a el mercado que nos pinta como historia, Pero cabrón. también todo depende de que digas, de estas fechas, ¿a cuánto más adelante? Por ejemplo, si A digamos, ver. cabrón, ¿qué te gustan? ¿100, 200 años de ahorita después? Y está cabrón, O porque sea, te voy a estamos decir, la hablando de neta, eso. es un vergazazo como... Estamos hablando de eso, o sea, por ejemplo, que dices, bueno, si nos ponemos nosotros en un punto medio, no sé,
que casi son, 100 años de, ¿qué son? Recuérdame, de la revolución. 110 años. Exactamente, y más o menos. Y 210 del otro. Exacto, entonces imagínate, por ejemplo, 200 años después, lo que dice Ricky, va a ser más complicado para esas generaciones entender toda la historia. Pero la historia que a nosotros ahorita es historia. Eso sí va a estar medio cabrón. Pero la historia que nosotros estaríamos representando ahorita... Que estamos generando, o sea, es lo que te digo, Yo por eso creo van a que no. por eso van a aprender más, sí, güey. Pero, por ejemplo, O sea, no creo que sea más difícil. Es que porque estamos... mira, haz de cuenta que yo lo veo de este lado. O sea, una cosa es la historia universal y la otra cosa es la historia de cada país. Ok. Exacto. Entonces, no somos un país tan viejo, güey. No. O sea, porque que tengamos en realidad por ejemplo, cultura como mexicanos. Exacto, o sea, podemos decir como mexicanos como ¿Cuánto? tal, desde la conquista, cabrón. 500 años, 520 Exacto, años. sí. Ok, Porque de ahí en fuera, pues es Sí, de lo que exacto. había de las culturas prehispánicas Ajá. como tal. ok. Entonces, podemos decir que desde ahí se empezó a escribir nuestra historia y es lo que aprendemos y ya temas de las que conozcamos las culturas prehispánicas que había, pero tampoco es que nos metemos más bien a ver en qué imperio de cuál emperador de tal cultura cayó. Entonces, digamos Ok. que de la conquista en adelante. Sí. Hay países más viejos, güey. Hay incluso por ahí una imagen que un día vi en Facebook donde decía, por ejemplo, que no me acuerdo si es, creo que Oxford, la universidad ya estaba, creo que es Oxford, no sé, Ajá. ya estaba cuando estaban las culturas prehispánicas, güey. O sea, son países mucho más viejos, güey, con más historia, güey. Y ellos a lo mejor sí se meten a fondo, güey. Entonces nosotros, al igual que Estados Unidos, somos países un poquito, se podría decir, relativamente nuevos, donde nuestra historia personal de México como tal, como país, pues no tiene mucho, güey. Lo avanzamos y cada año, aunque sí es más globalizado el mundo, pues vamos teniendo cambios, güey. Por ejemplo, yo siento y sé que este año 2020 va a estar en la historia, güey. Va a estar como se habló entramos a lo mejor en la escuela en algún tema, viste la peste negra, güey. Así vamos a hablar, güey, del coronavirus. Exacto, y ahora es interesante esta parte porque, por ejemplo, podemos hablar de una mini globalización o, ¿cómo se podría decir? Una mezcla cultural, güey, a partir de lo de la conquista, ¿no? Que era lo que mencionabas. Y de ahí, güey, nosotros empezamos a contar hacia adelante. Ahora, la historia, los mitos, todo este pedo, bueno, es lo que se ha ido recogiendo a través de todo ese tiempo, los mitos que se han venido contando de atrás hacia adelante, ¿no? Esta mamada de que llegaron los aztecas a el lago de Texcoco, encontraron el águila devorándose a la serpiente y la chingada. Pero, por ejemplo, como menciona Samir, en 200 años... racista, cabrón. En 200 años, güey, ¿qué nos van a estar platicando, no? Ahora, quien gane después de todo este pedo que estamos viviendo de López Obrador contra la mafia del poder, güey, va a haber un resultado, ¿no? Que en, no sé, 100 años en los libros de historia nos van a estar poniendo a lo mejor a López Obrador, güey, como un hijo de la chingada, o como el benemérito nuevo del exacto, pero mundo. te voy a decir una cosa, a final de cuentas, yo creo que también para ese entonces, la historia puede ser un poquito, o sea, es mi perspectiva, puede ser un poquito más clara por todos los antecedentes que puede haber hoy en día. O sea, porque si nos vamos a los temas prehispánicos, pues dices, sí, no tenemos tanto, como, o sea, lo han tenido que entender los historiadores, investigar y años. Interpretar. Interpretar, Okay, exactamente esa es la palabra, interpretar, porque no hay tantos antecedentes como, por ejemplo, si hoy lo que estamos dando nosotros 200 años después, dices, cabrón, con toda la pinche tecnología que hoy en día da, Sí. la historia en 200 años después va a ser eso. Oye, va a salir la Marce en los libros de la SEP con un condón en la nariz. Tiene totalmente, o sea, el hocico lleno de razón mi compadre, güey. Exactamente. La historia, la única diferencia que yo veo de la historia moderna que se está escribiendo es ese, que ya no va a haber a lo mejor ese espacio para la interpretación, güey. Porque estamos bombardeados, güey, de acceso a la información, güey. Pues sí, cabrón, pero verlo de este lado, güey. O sea, de un mismo caso tienes 10 cabrones con 10 versiones diferentes. Es bueno, o sea, sí, pero ya tienes más puntos de vista de dónde verlo. Tienes más opciones de analizar. Mejor. Exactamente, o sea, puedes verlo desde distintos puntos, informarte, ver distintos puntos de opinión del mismo tema, güey. Okay. Entonces, antes no, güey. Antes nomás tenías la opción o la versión del que ganó, güey. Entonces, se creaba como si iba...
O sea, los mitos hacían la historia y la historia hacía más mitos, güey, y entrábamos en este pinche ciclo vicioso. Entonces ahorita sí, esto nos da una apertura, güey, a poder tener más puntos de vista desde todos lados para generar... Oye, ya me imagino, ¿no? Así de... Y entonces, en el 2020, el imperio del malvado López Obrador estaba atacando a México. Y Ricardo Anaya mandó gente con casas de campaña al Zócalo, ¿no? Una mamada así. Pero, pues, güey, o sea, a final de cuentas... O la intención de esto es que dude de todo, ¿no? O sea, no se deje llevar por los libros de la SEP, que sí están muy bonitos, nos platican muchas cosas muy chingonas. Con Paco el Chato no te metas. Ah, muy bueno, cabrón, muy bueno. Y ¿cómo se llaman los enanitos que estaban brincando ahí? La neta, digo, fueron muy buenos, güey, y no está mal. Pero el pedo es como llevarnos al 100%, pues, ese pedo, ¿no? Mira, tampoco podemos criticarlo, güey, porque... o sea, ¿es la identidad? Exacto, es la identidad que nos dio y aparte, pues, ahorita estamos en un mundo globalizado, pero antes, güey, pues era el único acceso a la información y a la educación que tenían muchas personas, güey. Entonces, pues nomás el chiste es asimilarlo, que si podemos compartir un poquito más de que la gente es un poquito más abierta de mente, que asimile más cosas, que investigue, pues está excelente, pero al final de cuentas también ser empáticos, volvemos a lo mismo, no encerrarnos, sino caer en ese tema de creer que somos superiores o sentirnos más chingones porque pudimos tener ese momento de claridad, de poder ver más a claro. Cosas. ¿Por qué lo digo? Mucha gente, y aún así que estamos en un mundo globalizado con un chingo de acceso a internet, hay mucha gente que todavía sigue basándose en los libros y pues hay que aplaudirle al gobierno en lo que cabe, que pueda seguir ayudando a salir a más gente educando. Claro, no, y también tomar en cuenta esto, o sea, siempre va a haber intereses, eso es lo interesante de esta parte. O sea, va a haber gente que si tiene el poder, el poder o los medios para seguir permaneciendo en el poder, cabrón, y desde abajo estás comenzando a educar, ¿no? A tus nuevos votantes, güey, pues lo vas a hacer. Y no está mal, el detalle está en que empiece a discernir, empiece a dudar un poco y a conocer, obviamente, esto que menciona mi querido Ricky Ran, ¿no? De los libros de historia, empezó con el buen Lázaro Cárdenas, que de hecho lo mencionan ahí en el libro, ¿no? O sea, este patriotismo de dimos todo pero no ganamos, esta idea de la educación o de la historia en la educación, bueno, pues relativamente no tiene tanto. Y creo que un pueblo que se anima a dudar, a cuestionar su propia historia, bueno, pues está por encima del común, ¿no? No te dejas llevar por lo que te dicen. Porque de verdad, cabrón, o sea, te puedes librar, por ejemplo, aquí de la religión católica y decir que eres ateo y la chingada, pero, güey, o sea, de verdad, con las situaciones que son de la patria, pues te la piensas un poco. Sinceramente, yo de verdad, me acuerdo que desde morro me he cuestionado ese pedo de la patria. O sea, a mí se me hace una mamada hacer honores a la bandera. A la fecha se me sigue haciendo una mamada hacer honores a la bandera. Se me hace una pendejada tener que saludar a la bandera y todo ese tipo de situaciones. Los niños se desmayaban. No, lo respeto. Sin embargo, a mí se me hace una mamada. Digo, ¿cómo es posible que hagamos todo esto? Pues por un trabajo. Para mí no significa nada. Habrá gente, ¿no? Y le echarán significado y cosas hermosas. Es más, significan un mundial, cabrón, porque me siento parte de... Yo también creo que tiene que haber un orden en esa parte. O sea, también no puede vivir uno así como que... Bueno, en mi perspectiva, otra vez lo aclaro. Okay. Yo creo que tiene que haber un orden y también si dices, que te valga madre, que la bandera, que no es trapo. Yo lo veo y muy a mi manera, digo, sí, de repente, pues obviamente hay un cierto respeto y toda esa onda. Pero también existe este cuestionamiento, o sea, decir, güey, sí, está muy bien, por ejemplo, tema de la iglesia, dices tú, claro, yo, de hecho, yo me considero muy, muy creyente y todo eso, pero también no por ser yo una persona creyente o católica, voy a estar de acuerdo en todo lo que la iglesia genere. Vuelvo a lo mismo en el ejemplo de los temas, no sé, la patria, lo patriótico. Sí tengo ese orgullo, sí tengo tengo mi identidad con mi nación, pero también no todo lo que me cuentes te lo voy a creer, no todo lo que como me lo platiques te lo voy a creer. Yo creo que aquí algo está saliendo muy importante, que esto yo creo que es la recomendación que yo le puedo dar a todas las personas que les van a escuchar, es eso, cuestiónenlo. No está mal, obviamente, tener esos respetos, pero obviamente el cuestionarse y llevar estas mentalidades, porque hoy en día yo les puedo decir que para mí me está dejando esto, el decir,
eso que yo decía, cabrón, ¿por qué somos así de repente? ¿Por qué la gente tiene estas costumbres? ¿Por qué la gente de repente trae esa la de chingar? Yo creo que Porque nunca pasamos el quinto partido. ¿Por qué nunca pasamos el pinche ¿Por quinto qué fue partido, penal? cabrón? O sea, todo eso sale de esta manera y todo sale basándonos en ese concepto histórico y en esas programaciones históricas y cómo nos han llevado en todo este tiempo. Y yo creo que hasta ahorita puedo decir, cabrón, pues es que esto será lógico, ¿no? Que en algún momento se desvirtuara de esta manera. Y está cabrón, fíjate. Espérate tantito, yo también voy a, concuerdo con mi compadre, sí, cierto que sí hay que tener cierta, los símbolos patrios, güey, te dan, pues esa identidad, güey. ¿Pero identidad de qué? Del país, de valores, de ¿Pero qué valores, güey? Pues es eso, güey, de No, poner ¿qué tu valores? patria antes que todo, güey. Ok, ¿y tú crees que en realidad, o sea... No, o sea, ahorita, hay cosas exageradas. Por ejemplo, vamos a ver, el americano le da gusto exponer su patriotismo y pone su bandera en donde sea. Claro. Aquí en México es una falta de respeto por las leyes que tenemos, pero tampoco es como que es una mamada porque todos los países tienen su himno, tienen su bandera, se respeta. Y es tu identidad. Exacto. Yo creo que es un valor de identidad. Mira, yo te No voy a puedes decir- recuerda que una persona puede ser inteligente, pero cuando se habla en masas es mucho más cabrón. Ok, exactamente. Tienes que dar valores en general, güey. Y no puedes tener un pueblo sin valores porque se vuelve estúpido. No, es que yo no estoy diciendo un pueblo sin valores. Es interesante esto, pero ¿estás de acuerdo? Y lo hablamos en un podcast anterior, güey. ¿Qué valores son tuyos y qué valores te imponen? Porque te voy a decir algo, o sea, el patriotismo, cabrón, es la primera causa de manipulación. Lo queramos o no lo queramos creer. Ahora, yo estoy de acuerdo en la siguiente parte, güey. A mí, a lo mejor puede sonar hipioso y lo que tú quieras, pero cabrón. O sea, en realidad, asómate, y en la mañana estaba viendo, güey, una imagen que decía, desde acá arriba no se ven los límites fronterizos. Y es cierto, güey, o sea, independientemente seas mexicano, chino, árabe, lo que se te pegue tu puta gana, eres humano, cabrón. Y desde ahí parte, güey, o sea, yo creo que pero no es necesario, digo, está padre el simbolismo que te da y está muy bonito escuchar el himno en Alemania o donde estés que vaya a ser el puto mundial. Está padre, nos hace sentir muchas emociones, pero... Pues creo que no tenemos que dejarnos llevar al 100%. No, yo sé que no, y tanto no es el patriotismo, yo creo que lo que está mal es la ignorancia, cabrón. No tanto el patriotismo, porque vuelvo al ejemplo de acá de mi comadre. El tema es de que sí puedes tener ese respeto, güey. Y que dices, ¿qué valores? Tu valor de identidad, como dices, sí, cabrón, o sea, imagínate el cabrón que va y gana una medalla olímpica, güey, y escucha su himno. Claro que hay quienes se derriten ahí, cabrón. Pero más bien lo malo es la ignorancia. Como te digo ahorita, recomendación, investiga el por qué pasó esto, cómo pasó esto, qué te están diciendo a ti, porque si no lo haces, caes en eso, que dices, cabrón, haz de cuenta que vas como borreguito diciendo que todo eso que pasó, como te lo dijeron, así tú lo crees, a fe ciega. Y que hay gente también dice, no lo creo, capaz que el día de mañana que te pones a investigar, cabrón, algo te hace tanto sentido que hasta algo bueno te aporta, o sea, claro. esa es la parte yo creo que importante. Sí, es esta parte como heroica, y te voy a decir algo, está chido, digo, en su momento se me hacía una mamada todo lo que les mencioné, ahora lo entiendo, bien lo menciona Ricky, es parte de esta psicología de las masas, pero digo, no tenemos también que mover la vista de que esto genera en realidad mayor control de masas, prueba de ello es qué pasa en Corea del Norte, cabrón, donde al papá y al abuelo del dictador en turno es al que alaban, cabrón, y de verdad, o sea, tienen estatuas de bronce, y aquí como ir a ver no sé, entras a cualquier lugar y ves un crucifijo, bueno, allá es ver a estos güeyes, ¿no? Digo, esta parte es importante, pero no nos dejemos llevar por este pedo nacionalista nada más, digo, a final de cuentas somos humanos, estamos aquí. Pero vuelvo a lo mismo, güey, o sea, se tiene que llevar como... Tienes que generar esa identidad necesariamente para poder controlar Exacto, controlar. Entonces estamos de acuerdo que es un medio control. Pues claro, viejo, hay reglas, hay sociedad. La sociedad se rige por reglas y normas, güey. Si no haces creer, güey, ese sentido de identidad, ¿por qué te tienen que respetar, güey? O sea, tienes que inculcar ese tipo de sentidos de valores para poder generar esa identidad. O sea, si dices, güey, pues yo no me siento de aquí, o sea, al Chile no siento nada por México, pues ¿por qué tengo que respetar? ¿O este güey quién es? ¿O por qué voy a hacer caso de este gobierno que pues, yo no me siento de este país? Entonces estamos de acuerdo que el gobierno como la religión son males necesarios. Pues no sé es que si no, vale, es que yo vuelvo a bueno, no es bueno ni malo, sería muy complejo, cabrón. Es que etiquetarlo como bueno y malo. Es que lo que te digo, o sea,
al final de cuentas, por ejemplo, si tú ves a un cabrón haciéndole algún, por ejemplo, así mamando y haciendo un daño a una bandera patria, o sea, ¿no te pega esa situación? O sea, que dices, güey, estás... Pues sí, si es un extranjero, sí, güey. Ah, o sea, eso es a lo que voy. Eso es hijo a de- lo que voy. Esa parte que dices, cabrón, o sea, no mames. O sea, yo si hoy te digo, oye, no te pases de corneta, cabrón, yo soy un mexicano y no te voy a permitir que hagas eso. O sea, puede salir de mí yo, ¿sabes? Algo así. Pero también decir, no porque yo defienda mis símbolos patrios, no porque defienda mi identidad y esa parte, a ver, cabrones, a ver todo O porque digan que eres un buen mexicano. lo que México me quiere decir, me lo voy a tragar. Y también hay que saber hasta qué punto, o sea, no vamos a preferir o vamos a hacer Sí, un matar, drama, un drama porque nos están pintando cuadros, güey, de héroes patrios y demás desmadre en una manifestación, güey, porque tienen todo su derecho de Ay, güey, no son quejarse. formas. Sí, exactamente, y salir con el tema de no son formas, güey, pues yo creo que... hay Oye, cosas y más eso está bueno, ¿eh? De hecho, es un tema que traemos más adelante, lo del posmodernismo, que va a estar chingón ese pedo, porque también vamos a entrar en bastante polémica. Pero pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. A ver, vamos a darles por ahí un resumen de una bibliografía que les vamos a estar recomendando para que puedan informarse un poquito más en este tipo de temas. El primer libro que les vamos a recomendar, que digo que estuvimos leyendo aquí para poderles compartirles, es Los mitos que nos generan traumas, de Juan Miguel Zunzunegui. Él mismo trae un libro de Masusare, Nuestro extraño enemigo, es como una continuación de del primer libro. Y está bastante interesante, como les digo, revisen, léanlo, escuchen puntos de vista, investiguen también por ustedes, porque no den por cierto cualquier cosa que publican las demás personas, investiguen. Y también hay otro libro muy muy bueno, van a ser varios libros en este podcast los que les vamos a recomendar, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un libro de Daron Acemoglu, no sé si lo Ahí lo ponemos, de todas maneras, los ponemos allá en la y página. James Robinson. Están muy buenos estos libros, les van a dar pauta para que sigan investigando, para que sigan ahora sí que rascando que les dé esa cosquillita de investigar, y eso los va a derivar en otras lecturas y todo el tema. Se los aseguro, van a disfrutar mucho estos libros. No son tan fáciles de digerir, hay que tener criterio y pues que los aprovechen. Oye, y aprovechando ahorita el espacio, yo voy a sumar uno más que se llama El Círculo Negro de Antonio Velasco Piña. De verdad, es un libro que vale mucho, mucho, mucho la pena. Sí, cuesta como 3 millones. No. Yo, fíjate, a mí me decían que era un pedo encontrarlo. Digo, yo una vez estuve participando con la escuela de cuadros del PRI, que es esta que empieza a sacar políticos, y de ahí nos lo recomendaron. Es un libro que de verdad vale mucho la pena. Habla, obviamente, del PRI, pero de esta idea de que tú sabías que la Constitución mexicana está basada en otras constituciones de otros países y que hay un tratado de 13 acuerdos que rigen la verdadera Constitución. Si quieren saber más, de verdad, quémense ese libro, vale la pena, está buenísimo y pues también aporta este tema ahí para que nos estén... Se llaman derechos universales. No, pero de verdad está muy chingón ese libro, muy, muy chingón. El Círculo Negro Pues de sí, Antonio Velasco Piña. Tienen mucha tarea para esta semana. Ojalá hayan disfrutado el tema del día de hoy. De verdad, dense una oportunidad de buscar los libros. Yo creo que los encuentran en Amazon, en su librería favorita. Vamos a estar por ahí compartiendo links sobre los libros y dónde pueden comprarlos. Cualquier papelería, librería que nos quiera patrocinar, ya saben. El sótano. Y pues un placer, mis hermanos, estar con ustedes, haber compartido otra vez cabina aquí con ustedes. Y pues bueno, ahora sí que recomendaciones, mi Nacho. Pues lea y no vea tanto La Rosa de Guadalupe. Digo, a final de cuentas creo que tiene mucho que rascarle. Ya ahí les recomendamos unos buenos libros. Yo sé que son medio flojillos y no van a leer todos, pero pues de menos vea ahí un resumen en YouTube para que pueda discernir un poco chingón. Quiero mandarle, antes de despedirnos, un saludo a Luis Quintero. Este cabrón me hizo un comentario en la semana que me dio un chingo de risa. Dice, cabrón, tienen una gran responsabilidad. Infórmense bien, güey, no vaya a ser que por creerle a 3 borrachos vayamos a andar diciendo pendejadas. Sí, no, espérate, me mandó la captura Ricky, la neta me cagué de risa. Y como son huevones. O sea, no. O sea, esta perra, un día vamos a hablarle pura pendejada para que estén hablando ahí en las fiestas, pura mamada que no es y queden mal.
pónganse a estudiar, digo, está chido, cotorreamos y la neta hacerme buen ambiente, créanme que nos esmeramos en traer temas que tengan sustento, pero aún así, pues pónganse a estudiar. Un fuerte abrazo para todos, de verdad que es un proyecto muy chingón acá La Piña, compártalo, vamos por ahí a sacar algunos artículos de interés para todos ustedes y pues muy agradecido de estar una semana acá con mis queridos amigos, colegas y sobre todo borrachos de banqueta. Pues bueno, mi gente, la verdad, atiendan las recomendaciones, cuestionen todo eso, investiguen, no se queden con nada más lo primero que les dicen y eso los va a llevar, yo creo que a resultados mucho mejores que los que ellos tienen. Va que va. Pues mis hermanos, Nos vemos. La gente lo estaba pidiendo, no podemos ir sin el delfín. Dale. delfinazo. Y pónganse el pinche cubrebocas. Por Vámonos. favor, Sí. en todo nariz y boca, por favor.